Por eso dicen que los latinos siempre nos quedamos callados. Este 2020 nos ha traído muchas cosas buenas, pero también noticias terribles. Yo, que soy muy fan de Disney, quiero hacer esta nota aclaratoria también antes de empezar este video. Jamás pensé que las malas noticias podrían venir directamente de la plataforma que más había estado esperando este año, que es Disney Plus. Si tú te estás preguntando por qué no están todas las temporadas de Los Simpsons en Disney Plus, en este momento yo te lo voy a contestar. Hola, ¿tú cómo estás? Yo soy Manuel Corto, bienvenido a mi canal de YouTube. Ha sido un año complicado, pero ¿qué más 2020? ¿Qué más? ¿Por qué no pueden acabar las malas noticias? Y lo que pasa es que la plataforma nos llegó prácticamente un año después que al resto del mundo. Y esto, con las palabras del mismo presidente de la plataforma Disney Plus, era porque tenían contratos en los que no podían tener todo el contenido en la plataforma y querían lanzar la plataforma cuando pudiéramos encontrar todo el contenido de Disney Plus en Disney Plus. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Ahora que se estrenó el 17 de noviembre, nos metimos muchos a la plataforma emocionados y descubrimos que faltaba muchísimo contenido. Entre las cosas más destacables que yo creo que más molestó a la gente fue que solamente había 2 temporadas de Los Simpsons, la 29 y la 30. Pero así como eso, faltaban muchísimas cosas más. Faltaban los Family Sing-alongs, faltaban las bodas de sueño de Disney de Holidays. O sea, muchas cosas que han ido estrenando en estas semanas. Estaba ya en el resto del mundo disponible y aquí no. ¿Pero por qué será esto? Muchos se preguntan. Y corría el rumor de que porque Fox tenía la transmisión el resto del año, pero que a partir de enero se iban a empezar a meter más temporadas en la plataforma. Pero te quiero decir que esto no es cierto. Ya se aclaró todo el problema y ya sabemos por qué es. Resulta que Disney tenía un pequeño conflicto, porque desde que Disney compró Fox había contenido que era muy adulto, que no quedaba con las políticas de la plataforma. De hecho, la plataforma de Disney Plus ha censurado muchísimas cosas, y si quieres verlo te quiero recomendar este video de Soft Week, que te voy a dejar en la cajita de descripción, porque qué manera de investigar y qué manera de representar la censura. Amo su canal, así que vayan a ver este video de la censura. Ahí queda todo explicado, para no ahondar más en ese tema y meternos en lo que nos truje chencha, que es el porqué de las cosas y el por qué siento que nos quieren ver la cara en Latinoamérica. Bueno, como Disney tenía este problema de que había contenido muy adulto que no podía entrar a la plataforma porque no era suficiente family friendly, que era para adultos, decidieron poner todo su contenido adulto, incluido todo lo de la plataforma Fox, en una nueva pestañita que van a agregar en Disney Plus que dice Star. Pero, aquí viene lo terrible. Esto es solamente para el resto del mundo, para Latinoamérica no. Porque en el resto del mundo les cobran $7 por utilizar Disney Plus y les van a cobrar solamente $2 más por ampliar esta pestañita, que va a tener un pin para control parental para que los niños no puedan acceder al contenido de adulto, cosa que tranquilizaría a muchos papás que tienen Disney Plus por los niños. Pero en Latinoamérica, aquí viene la gran tragedia y es lo que yo no entiendo. ¿Por qué están haciéndonos esto? ¿Quieren enjaretar una plataforma nueva que se va a llamar Star Plus? ¿Por qué me parece terrible esto? Porque aunque dicen que se iban a empaquetar de cierto modo Disney Plus y Star Plus, quieren agregarnos otra plataforma porque hicieron un convenio con Hulu para por fin abrir sus fronteras y venir a Latinoamérica. Pero entonces quieren que en esta plataforma Star Plus se fusione la plataforma de Fox, la plataforma de Hulu, todo el contenido para adultos de Disney Plus y además ESPN Plus, que es toda esta plataforma en la que van a poder ver partidos, deportes y todas estas cosas en vivo. Pero, a ver, señores de Disney, no. Ya tenemos demasiadas plataformas en este mundo. No necesitamos nuevas plataformas. Necesitamos que nos traten exactamente igual que el resto del mundo. Pónganos la pestaña dentro del mismo contenido de Disney Plus, que es lo que muchos esperábamos al comprar Disney Plus. Suscríbete. Porque el eslogan de Disney Plus, todo el marketing que utilizaron fue: vas a encontrar todo el contenido de Disney en la plataforma. Y no está todo el contenido de Disney. Está siendo un fraude porque no es lo que prometieron. Parte del contenido de Disney ya es Fox, ya son Los Simpsons, ya es Family Guy, ya son muchas cosas que no están poniéndonos. También lo de Disney XD, hay muchas series que todavía no están. Siento que falta que todavía metan mucho contenido. Por ejemplo, los Muppets. Yo no entiendo por qué los Muppets hay ciertas cosas de ahora, pero hay ciertas cosas que no están, como los Muppets en Manhattan o la serie vieja de los Muppets, los Fraggle Rocks. No entiendo por qué falta aún tanto contenido. Entiendo que es una plataforma nueva y poco a poco deben ir ampliando y mejorando, pero yo sí tenía mis expectativas muy altas porque el Disney Plus lanzado mundialmente tiene un nivel de calidad
calidad mucho mejor que el que nos dieron en Latinoamérica. Y el hecho de que ahora nos quieran enjaretar otra plataforma extra que seguramente va a costar otros $7, entonces vamos a pagar 150 pesos por Disney Plus y 150 pesos por Star Plus. Por supuesto que no, porque generalmente la mayoría de las familias ya tenemos otras plataformas para adultos también. Ya tenemos Netflix, ya tenemos Claro Video, ya tenemos HBO, entonces no podemos estar acumule y acumule y acumule plataformas para estar pagando aparte. Lo que hacía muy atractivo Disney Plus es que tenía todo su contenido en una sola plataforma. Y algo que se les está olvidando es que muchos de sus consumidores somos personas mayores de 30 años. Muchos de nosotros pagamos Disney Plus porque queremos ver todo ese tipo de contenido y queremos ver también las películas de Disney que nos encantan. Entonces no es cierto que solo niños o que solo adultos ven las plataformas. Es un grave error y me parece, Latinoamérica, esto es un llamado que quiero hacer a Latinoamérica, que tenemos que levantar nuestra voz, tenemos que bombardear las redes sociales de Disney. En todas las publicaciones de Disney Plus pongan que quieren que nos metan Star Plus dentro de la misma plataforma, porque si bien podrían empaquetarnos Disney Plus y Star Plus y podríamos descargar dos plataformas separadas, cosa que me parece una estupidez, lo más seguro es que eso encarezca el precio y que no nos cueste $2 más como en el resto del mundo. Entonces pidamos que nos den el mismo trato, pidamos que nos pongan la pestaña y que nos metan todo el contenido ahí, porque la razón por la que los Simpsons no están en Disney Plus es porque los Simpsons van a migrar a esa plataforma. En esa plataforma de Star va a estar todo el contenido de Fox, como Alien, como la película de Sexto Sentido, como los Simpsons, como Family Guy y como todo el contenido de deportes que la verdad es que no sé a quién le interesa, porque a mí no. Así que si por lo que están haciéndola una plataforma aparte es por lo de deportes, mejor quítenla porque es lo que menos va con la plataforma. Podrían vender mejor un paquete que tenga Disney Plus incluido Star y ESPN Plus para quien le interese los deportes, pero a mí no me interesa verlo. Entonces la verdad es que no voy a comprar otra plataforma. Ya tengo Netflix, ya tengo Claro Video y ya tengo Disney Plus. Tengo 3 plataformas que estoy pagando y no pienso pagar una más. Si no me la incluyen en el paquete con Disney Plus, no la voy a pagar. Y hasta voy a pensar si continúo con la suscripción de Disney Plus, porque pues la red es muy amplia y hay mucha piratería, entonces pues muchas cosas que no puedo encontrar en su plataforma, tristemente sí lo puedo encontrar en internet. Me duele mucho hacer este video porque si hay alguien que es fan de Disney, soy yo. Y si hay alguien que ha defendido siempre a Disney, soy yo. Pero este año están cometiendo muchos errores graves. Cobrar 700 pesos por ver Mulan, no, perdón, porque además ni siquiera era por la película. O sea, dijeras, bueno, pagué 700 pesos pero ya me quedo con la película. No, era una renta, era rentabas la película por 700 pesos. Y sí, la podrían ver 10 personas si es que invitabas 10 personas en tu casa, pero señores, estamos en pandemia, no puedes estar invitando gente a tu casa. Así que lo más probable es que lo hayan visto papá, mamá, hijos, cuando mucho. Entonces, por favor, reaccionemos, porque si no levantamos la voz, si no les hacemos saber que no queremos una plataforma independiente, sino que queremos que nos metan el contenido dentro de la misma plataforma, si no inundamos las redes sociales de ellos, probablemente lo vayan a hacer. Esto ya tiene fecha para junio del 2021. Entonces tenemos de aquí a junio del 2021 para hacernos escuchar. Así como nos hemos hecho escuchar para decirles que queremos a Johnny Depp en las películas de Piratas del Caribe como Jack Sparrow. Así como nos hemos hecho escuchar diciendo que queremos que le regresen a Johnny Depp el papel de Grindelwald en Animales Fantásticos. Así tenemos que hacernos escuchar y que nos hagan caso. Es de suma importancia, porque si no, pues nos pelucean, porque generalmente en Latinoamérica aceptamos lo que viene y ya. Y creo que no está bien, creo que no es correcto. Y sí me parece un abuso de la plataforma que nos quieran cobrar una plataforma extra por el contenido que en el resto del mundo está disponible. Disculpen si estuve muy apasionado el día de hoy, pero es que es un tema que me molesta. Me molesta porque soy muy fan. Yo estaba esperando esta plataforma con todo mi corazón y cuando llegué fue así de falta todo. ¿Qué está pasando? Bueno, en el Disney Plus de Estados Unidos hicieron hasta una sección que se llama como películas de la época y metieron un chorro de películas navideñas preciosas. Aquí buscas Navidad y te aparecen 4 películas. O sea, ni siquiera fueron inteligentes como para decir, bueno, lo vamos a lanzar en diciembre, vamos a lanzarlo con todo lo del Holiday Season. Muchos de los programas como el Family Sing Along estoy esperando con todo mi corazón verlo y lo voy a terminar viendo en YouTube gratuito porque en la plataforma que estoy pagando no lo ponen. Eso fue todo por el video de hoy. Te pido que no te quedes callado, que alces la voz y que no nos dejemos. Muchísimas gracias por quedarte. Te quiero mucho y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Nunca dejes de soñar. ¡Chao! ¡Alza la voz!